Hoy les quiero enseñar cómo hacer unas auténticas galletas de Navidad alemanas. Heute machen wir Weihnachtskekse. Esta receta es tan buena que no voy a decir nada más porque mientras antes empecemos, antes podemos comenzar a comerlo. Estas galletas las puedes llamar Zitronenkekse, galletas de limón o Butterkekse, galletas de mantequilla. Vamos a hacer una masa con 350 gramos de harina, 350 gramos miel. Aquí tengo harina de trigo simple, esa blanquita, 150 gramos de azúcar, 150 gramos Zucker, también refinado, 250 gramos de mantequilla, 250 gramos butter, 3 yemas de huevo, 3 Eigelb, Eigelb es la yema, Eiweiß es la clara. Luego haremos una cobertura de limón que se compone de 100 gramos de azúcar en polvo, 100 gramos Puderzucker o azúcar glass y el zumo de medio limón, eine halbe Zitrone, Saft es zumo. Para esta receta no hago variante más saludable porque me interesa sacarle el máximo de sabor. Si quieres experimentar puedes usar azúcar moreno o miel. Empezamos precalentando el horno a unos 180-200 grados, calor arriba y abajo. Luego, como es una receta muy fácil, simplemente tenemos que mezclar la harina, el azúcar, la mantequilla y el huevo. Wir mischen und verkneten das Mehl, den Zucker, die Butter und das Ei. Y amasamos. Para separar la yema de la clara del huevo, puedes ver ahí cómo uso las dos mitades del huevo para vertir la clara del huevo a otro sitio. Eso lo puedes usar para lo que quieras. Me gusta amasar con las manos porque el calor de las manos permite derretir un poquito el azúcar y la mantequilla. Puedes ver aquí cómo se forma una pelota homogénea que es bien moldeable. Kneten, kneten, kneten es amasar. Moneten es dinero. Y Koteletten son los pelos, las patillas, por si se ponen de moda otra vez. Ya te sabes el término. Luego hay diferentes formas para hacer las galletas. Si tienes niños te recomiendo que uses formas o moldes porque puede ser algo muy divertido, la mejor parte de hacer las galletas. Pero aquí con una eficiencia alemana prefiero hacerlos con la mano. Para eso cojo unas bolitas del tamaño como si fuesen una nuez, ¿no? El fruto seco. Los enrollo así un poquito y los aplasto para formar una moneda. Siguiente paso, meter las galletas al horno, unos 15 minutitos, según el tiempo que los metas, se quedan más tostados o menos, el grado del tostado se ve por lo marrón que estén. Mi recomendación es que esperes hasta que los laterales, los bordes se hagan marroncitos. Mientras se hacen, puedes preparar la segunda bandeja para aprovechar el calor del horno cuando saques la primera. Sobre la historia de las galletas no hay mucho que contar, existen desde siempre. Lo que sí es especial es que en Alemania existen muchísimas variantes para Navidad. Un sinónimo de Kekse es Plätzchen, de Platz, de lugar, lugarcito pequeñito. En Alemania del Sur también los llaman Platzal, Brötle, Gutzle, Leuble. En Suiza Biscuit, parecido al francés y al italiano, o en dialecto Gützi. Ya en la Edad Media, Hildegard von Bingen, una monja pionera en la medicina, describió el efecto positivo que tiene la nuez moscada que se puede encontrar en los Lebkuchen o en los Pfeffernüsse sobre el estado de ánimo. Hay Plätzchen de anís, de canela, de coco, galletas de vainilla, de diferentes frutos secos, hasta figuritas como los Bethmännchen, y también se puede destacar a los Spekulatius, que son galletas con imágenes religiosas que cuentan, por ejemplo, la historia de San Nicolás.
infinitas variantes. Es importante que después de sacar la bandeja del horno dejes reposar a las galletas, porque con el calor, si lo mueves, pueden ser que se rompan, que se deformen. De ahí que use bandejas diferentes. Hago la cobertura de azúcar en polvo y limón. Ich mache die Kuvertüre mit Puderzucker und Zitrone. No tiene mucho arte mezclarlo y ya lo puedes usar. Para poner la cobertura puedes usar un pincel de cocina, como lo estoy haciendo por aquí, es como pintar algo. Si no lo tienes, tampoco pasa nada. Puedes usar la cuchara y, aunque no sea tan bonito, la cobertura se queda un poquito más gruesa con algo más de sabor. También le puedes poner algo de decoración o virutillas de esas para otro tipo de sabor. Miren qué rico está, miren qué rico está la samba de las galletas de Navidad. Miren esto, miren esto. Esto es, vamos, no tiene que ir a ningún supermercado, a ninguna dulcería, repostería o lo que sea. No hay nada mejor que esto, lo juro. Con esto puedes sobornar hasta los alemanes. Aquí pueden ver la diferencia de las galletas, las capitas que hicimos, aquellas con pincel, que son un poquito más translúcidas, no son tan fuertes de sabor. Y aquí las que usamos con una cucharita. Toca probarlos, ¿no? Voy a probarlos por separado, para comparar, a ver qué tal con el pincel. Miren aquí cómo está. Vamos, o sea, no, ¿por qué hice tanta? ¿Por qué hice tan poca? Son tan suavitas como las galletas esas que se conocen danesas, ¿no? O suecas o lo que sea. Están todo como si fuese un polvito por dentro, ¿cómo se llaman? Los polvorones. Y luego el toque del azúcar por encima con el limón, da como un poco agrio, ¿no? Agridulce. ¿Cómo se acaban? Y luego tenemos esta con capitas un poquito más gruesas. Miren, ve, voy a poner aquí para comparar. ¿Ves? No son tan blanquitas. Y estas pues ya el sabor del limón a tope. Está buenísimo. Tengo una idea. Miren. Miren lo que conseguí. ¿Cuánto salió? 5 euros creo que salió. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque claramente las que no caben, pues te las comes ya. Tengo que tener cuidado para no romperlo, no voy a ponerlo así para que se vea. Y ya tienen la cajita de Navidad que vamos. Ahí, para los invitados o para quienes ustedes quieran, si es un regalito o todo. Se puede hacer. Pues nada, mis vips. Así es como se hacen unas galletas auténticamente vikingas. Les animo a que prueben a hacer la receta en casita y que me escriban qué tal les quedó. Si tienen alguna sugerencia, algún comentario, por supuesto que también. Y les aseguro que volveremos a vernos. No tengo menos.